literalmente a partir de este momento te empiezo a grabar para ya poner también en todas las plataformas donde estamos nosotros instalados. Así que, bien. Decía que Adrián Maldonado es director del Centro de Estudios sobre Derecho y Religión. Me gustaría, hay varias cosas que me llaman la atención de esto. Me gustaría saber qué es el derecho, bueno, derechos todos sabemos lo que es derecho, pero ¿cómo se compone el derecho a la religión? Bueno, justamente el centro nuestro tiene 5 años. Bueno, en 2015 nace de la preocupación de un grupo de jóvenes profesionales del derecho, pero que también por nuestras creencias y en algunos casos por un interés filosófico, en otros por un interés de mera curiosidad, también nos interesa la relación que existe entre el derecho y la religión. Cómo capta el Estado, cómo captan las leyes, lo que nosotros denominamos el factor religioso, cómo interacciona el Estado y las iglesias o las instituciones religiosas. Y es una materia que se llama, por lo general, derecho eclesiástico del Estado, o derecho de religión, que es derecho estatal enfocado en el factor religioso. Cómo regula el Estado a través de las leyes estatales, cómo se produce esa interacción. Es básicamente una disciplina jurídica que es uno de los tantos puntos de vista con los que podemos encarar el estudio de la religión, ¿no? Fíjate que dentro de lo que es el término, no se trata de una, ¿cómo se llama? Una denominación específica. O sea, cuando hablas de la religión no estás hablando ni de católicos específicos, ni de evangélicos específicamente, sino de todo un conjunto de ideologías que pueden estar conformadas en un solo centro, ¿no? Claro, nosotros en realidad lo que hacemos es un estudio académico, disciplinario, estamos en el marco de una universidad además, y es un área científica de la disciplina jurídica que no está muy desarrollada en Latinoamérica, sí en Estados Unidos, en Canadá mismo, hay en Europa, incluso las grandes universidades tienen departamentos dedicados a esto. Como decía, nosotros nos dedicamos al estudio científico de esto, pero justamente nuestro propósito y el eje principal es el estudio también el estudio y la promoción de la libertad religiosa, y estamos enfocados en nuestro caso en el derecho a la igualdad religiosa, específicamente de las minorías religiosas. Pero el aporte que hacemos es, además del estudio de la legislación de nuestro país, de Latinoamérica especialmente, tenemos una revista científica, tenemos un observatorio de la libertad religiosa, tenemos repositorio de jurisprudencia, damos cursos, seminarios. Anualmente organizamos una jornada de la libertad religiosa donde participan representantes de distintos credos. Yo mismo formo parte del Consejo Argentino de la Libertad Religiosa, donde interactuamos representantes de distintos credos, tanto dentro de las denominaciones cristianas como otras denominaciones como tenemos representantes musulmanes, representantes judíos, agnósticos en algunos casos, pero interesados en esto que denominamos la defensa y promoción de un derecho humano fundamental, que quizás es el primero y el principal de los derechos, que es el derecho a la libertad religiosa. Digo el primero porque históricamente es el primer derecho que la humanidad, por lo menos en Occidente, tras luchas y a veces guerras fratricidas, ha logrado conquistar, y ha logrado conquistar frente al Estado, a los estados todopoderosos, ¿no? El derecho a la libertad religiosa, que es un derecho humano fundamental donde se va a, de alguna manera, fundar todo el andamiaje de lo que conocemos como los derechos humanos. Claro. Todos los países en el mundo tienen un ministerio que le llaman Ministerio Ministerio de Relaciones y Culto. Este Ministerio de Relaciones y Culto regularmente se componen, que es un ministro, como es el ministro de Agricultura, como es el ministro de
de seguridad, como es el ministro de Economía, como es un ministerio específico donde mantienen todas las élites religiosas que abarca el país. Acá también aquí en Canadá lo tenemos. Estamos viviendo un tiempo donde regularmente está habiendo mucho conflicto con varios aspectos que me gustaría que pudiéramos aclarar. Primero, te voy a hacer 3 preguntas al hilo. La primera es saber, la organización a la cual vos perteneces, que es el centro del Centro de Estudios sobre Derecho y Religión, ¿pertenece al Estado primero, como parte de un ministerio o una secretaría del Estado? La segunda pregunta que te quiero hacer es, hoy en la crisis en la que estamos viviendo en función de este problema racista que existe, ¿te han venido a consultar en función de esto? Y la tercera te la contesto, te la pregunto después. Bien, primero vale la aclaración. El Centro de Estudio de Derecho y Religión es una unidad de investigación que está en el marco de la Universidad Adventista del Plata. Nosotros somos una universidad privada, denominacional cristiana, de una denominación cristiana minoritaria, pero el centro está enfocado en la defensa de la libertad religiosa de manera irrestricta. Tenemos una mirada no solo respecto a lo que nos pasa a nosotros. De hecho, hoy justamente cerré la posibilidad de que el codirector sea de la revista que nosotros publicamos, es una persona que no profesa cristianismo. Entonces lo que quiero decir es que no nos condiciona ni lo económico, digo en el sentido del Estado. Sí tenemos nuestros principios, pero nuestros principios, nuestros valores, nuestras creencias, pero en este punto de la libertad religiosa, en este punto de la libertad de conciencia, somos lo más amplio en el sentido de la defensa de la libertad para todos, para creer y para no creer, para todas las personas, sean creyentes o no creyentes. No sé si respondo esto a la Sí, pregunta. sí, claro. Es parte, o sea, no es parte de una organización del gobierno, sino más bien una organización sin fines de lucro. O lucro, claro, totalmente independiente. La segunda es, ¿cómo estás viendo la situación hoy que se está aparentando en el mundo entero con respecto a este problema racial que estamos viendo en todos lados? Bueno, a veces es paradójico que algunas situaciones que pasan en lo que se denomina el primer mundo, ¿no? Nos afectan más o nos insumen. Nosotros no somos ajenos a lo que pasa, en este caso en Estados Unidos, pero paradójicamente tenemos situaciones aquí en Argentina con minorías raciales que hemos sufrido en estos mismos días iguales o peores atrocidades. Y obviamente nosotros tenemos una defensa irrestricta del derecho, de los derechos humanos, porque creemos que todos los derechos humanos, incluso el de la libertad religiosa, se funda en algo que es esencial y que es inalienable, que es la dignidad humana, la dignidad de la persona Bueno, humana. ahora mismo en el norte hay un conflicto gravísimo con los mapuches, en el norte argentino. Sí, con los Kom, Con los los POM Toba. también. Sí, hubo un caso justamente esta semana muy, muy grave que afectó con vejaciones y otro tipo de torturas a esta minoría, una minoría racial en este caso. Nosotros en general no nos dedicamos al tema racial, pero obviamente no podemos permanecer ajenos y nuestra voz siempre va a estar a favor de los derechos de las minorías, de De los las vulnerables. minorías. Exactamente. De las minorías. Es importantísimo eso. El hecho de preguntarte esto era porque viene a colisión de que este respaldo por las minorías ha sido altamente respondida por todos aquellos países hoy por hoy. Estaba viendo recién hace 20 minutos, media hora,
en un programa, en un canal de noticias de Estados Unidos, en la manifestación. Ellos manifestaban, ellos decían ser cientos de miles de personas las que estaban en las calles de Los Ángeles hoy día con respecto a este mismo flagelo. Hoy día se conmemoró o hubo algo similar con respecto al Día de la Mujer o a la marcha de la mujer en Argentina. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estaba escuchando, estaba escuchando casualmente en la televisión diciendo de que ellos hoy están muy preocupados porque creen y quieren desatar o sacar, hacer que la ley del aborto libre, o sea, el aborto, ¿cómo es que le llaman ellos? Tiene una palabra, tiene el aborto libre y no es soberano, tiene otra palabra. Bueno, el proyecto está, el año pasado estuvo muy fuerte y antes de esto de la cuarentena también volvía a tener su curso. Es el aborto legal, seguro y gratuito, así lo Es denomina. legal, seguro y gratuito, exactamente. O sea, Exactamente. Sí, ¿han tenido ustedes algún tipo de repercusión como organización por eso? sí, 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 sí. De hecho, yo por eso te decía que este proyecto en realidad ya pasó por el Congreso argentino. Nuestro Congreso es un Congreso bicameral, tiene una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados se aprobó y en la Cámara de Senadores, por escaso margen, en una ley que además fue acompañada por la sociedad argentina con un nivel de beligerancia y de extremismo muy importante, de conflictividad. Con escaso margen el Senado rechaza el proyecto, pero este año se preveía que volviera. Nosotros cuando estuvo el proyecto como universidad, hicimos varios foros, intervinimos en varios foros, ateneos, charlas, porque, por ejemplo, nosotros formamos a profesionales de la salud, a médicos, a enfermeros, a kinesiólogos, este, que, que, que se ven de alguna manera eh, en conflicto a veces entre sus creencias y lo que propone la ley. Pero déjame hacer alguna aclaración. Lo que nosotros observamos en Argentina, como argentino seguramente habrás estado atento a todo el desarrollo y quizás tengas más noticias que yo todavía. Nosotros seguimos con mucha preocupación el nivel de vigilancia y de división de la sociedad, la falta de entendimiento en el sentido de poder comunicarse con el otro, de entender que el otro es una persona que tiene sus razones, tiene sus creencias, y poder dialogar, creemos que es lo fundamental. Nuestro aporte siempre es por el diálogo y no por una postura este, determinada, porque justamente cuando decimos libertad religiosa no lo tomamos como un eslogan, sino como un derecho que es comprensivo para todos. Yo puedo defender y tengo mis creencias, mis valores respecto a la vida humana, pero también puedo entender que existan otras creencias y otras posturas respecto a esto, y realmente este tema del aborto, que no es fácil encararlo, es un tema muy delicado que siempre trae más dolor que otra cuestión, tanto para la mujer implicada como para toda la familia y para la sociedad. Entonces a ese dolor a veces le agregamos la rencilla, el conflicto, la litigiosidad que se ha visto en las calles de nuestro país, lastimosamente, entre los denominados verdes y los denominados celestes, como si se tratara de un partido de fútbol, como tan apasionadamente vivimos eh, el deporte en nuestra sociedad. Nosotros tenemos una mirada de contribuir al diálogo. En ese sentido, hemos dado nuestra opinión, incluso en las esferas del gobierno, eh, pero
el enfoque lo hacemos más que nada en un derecho que está en cuestionamiento por esa ley, que es la objeción de conciencia. Es decir, ¿qué pasa con el profesional médico que hoy, según la ley actual, comete un delito, pero mañana, según la ley, podría ir preso o tener un problema judicial por no hacer esto que hoy la ley prohíbe? Digo, y esto no lo hace el profesional médico por una convicción, porque su conciencia o su creencia religiosa así lo demanda. Y aquí no estamos hablando ni siquiera de cristianismo, porque muchas de las religiones tienen sus particularidades, pero que tienen esta defensa. Entonces nuestro trabajo estuvo más enfocado en esto, tanto en la objeción de conciencia que puedan tener los médicos, los profesionales, como las instituciones que tienen valores religiosos. Porque lo que entendemos que, así como nosotros no obligamos a nadie a creer o dejar de creer, a practicar o no practicar un determinado culto, un determinado rito, de una determinada forma de adoración, tampoco es posible o no es aceptable que se imponga lo contrario, que se imponga una obligación contraria a la conciencia más íntima de las personas. O sea que como organización, a ver si lo entendí, como organización, más allá del credo individual de la organización como organización propiamente dicha, no, o individual mejor dicho, la organización no puede discriminar tanto a los que creen en el aborto como a los que no creen. Claro, lo que pasa es que nosotros justamente nuestro enfoque, y cuando digo enfoque justamente no queremos salir del foco porque nuestra defensa es respecto a la libertad religiosa. Y a veces creemos que se confunde la libertad religiosa con otras cuestiones que tienen que ver con las creencias. A ver, lo voy a poner de una manera muy gráfica, muy simple quizás, y muy, perdón por lo gráfico, pero nosotros creemos que la libertad religiosa es un escudo, no un garrote. Es algo que defiende a la persona, no es un instrumento para imponerle a otro una determinada forma de creer o de no creer. No, pero está bien, pero yo estoy de acuerdo con vos en ese tema, pero la pregunta básicamente es lo siguiente, porque regularmente, si bien la organización no tiene como definición decirte lo que está bien y lo que está mal, pero al tener el derecho de la religión, hay muchas religiones, como en el caso de las denominadas cristianas, que es la que nosotros practicamos, es decir que el aborto no está bien. En otros casos pueden decir tenemos derecho o somos libres de nuestro cuerpo, como se escucha por ahí el eslogan, yo soy dueña de mi cuerpo, y lo entienden de esa manera. Ahora, pero la realidad a la que yo trato de preguntar es, o sea, llegado el momento, llega una persona a la organización de ustedes y dice, yo por religión, porque la religión a mí me permite hacer un aborto, no sé cuál religión puede hacer eso, pero te quiero decir, me lo permite, o porque tuve una sensación así, automáticamente, ¿qué digo yo? Puedo recibir el apoyo de derecho legal por discriminación a mi manera de pensar. Nosotros creemos, además de promover la libertad religiosa, promovemos otro principio que es el de la separación entre la Iglesia y el Estado. Y Estado, ok. Creemos que justamente en ese tipo de relación, una relación de un Estado neutral hacia las religiones, que las trate de todas, un Estado neutral, pero en el sentido también de la religión y de las creencias de sus habitantes, de sus ciudadanos, tanto de los que creen como de los que no creen, insisto, tiene que haber una separación de esferas. Una esfera es la esfera estatal y otra es la religiosa. Nosotros entendemos que hay una legitimidad en el Estado para legislar según cada momento histórico también lo crea conveniente. Ahora, lo que no puede hacer el Estado es imponernos qué forma tenemos nosotros de creer o no creer. Nosotros
podemos tener valores y en este caso seguramente vamos a coincidir en el valor vida como algo muy importante. Creemos que es una tragedia el tema del aborto. Honestamente, en lo personal, creo que hay mucho dolor y que, esto lo digo a título personal, no hablo institucionalmente, creo que hay que ser muy comprensivo con este asunto y especialmente con la mujer que está en la situación y en la decisión tan íntima que a veces toma, que a veces tiene que tomar por diferentes circunstancias. Entiendo eso. Nosotros, más allá de la defensa de una creencia, de una ideología o de una doctrina, somos muy respetuosos de la conciencia individual de las personas. Incluso como cristiano creo que la conciencia individual es sagrada. Estamos conversando con Adrián Maldonado, director del Centro de Estudios sobre Derecho y Religión. Verdad que son temas muy controversiales, son interesantes para tocarlo. Se habla en el mundo de todo este conflicto. O sea, hoy los celestes y los verdes están por todos lados, están desde Estados Unidos hacia la Patagonia y toda parte de Europa. Me llama mucho la atención otro conflicto que regularmente ataca y tiene que ver con el acercamiento al tema de la iglesia y la religión, no la iglesia propiamente dicha, pero sí la religión, que es el tema del LGTB. Entonces, tenemos más o menos la misma similitud en esa pregunta. Te vienen, te piden, te dicen, ¿cómo reacciona el centro? Yo quiero que vos entiendas esto, o sea, la idea, yo te lo dije más temprano, es que te sientas libre, cómodo, porque esto no es un cuestionario, no es un cuestionamiento. Necesito entenderlo, ¿por qué? Porque en el derecho de la religión, entiendo de que hay muchas veces que no tenemos, o sea, que aquellos que se supuestamente tienen los derechos para defenderse y aquellos que entienden tienen el derecho no pueden hacerlo. O sea, es un conflicto interno y ya te voy a explicar. Aquí en Canadá, por ejemplo, vos no podés hablar en contra de, por ejemplo, del matrimonio gay desde el púlpito. Yo que soy pastor, te cuento, no podés hablar del matrimonio, no podés hablar en contra, literalmente, porque las penalidades son muy grandes. Si alguien te escucha, te graba, puedes tener ciertos problemas legales. Hay ciertas leyes que se están estudiando en este momento para pasar, que en algún momento ya, anoche estábamos casualmente hablando de eso, donde la gente ya ni siquiera va a tener, o sea, en este caso los ministros no van a ni siquiera poder hablar en contra del matrimonio, o sea, que ya no se trata simplemente de una situación genérica, sino que no van a poder hablar de nadie que se case, o sea, vos te podés casar con un animal, de hecho la ley acá de zoofilia está aprobada, vos podés tener sexo con animales en tu casa, no puedes hacerlo en lugares públicos, pero sí en tu casa, está aprobada, entonces capaz que te puedes casar con un animal, te podés hacer, o sea, nunca vas a poder criticar eso. ¿A dónde creo que va todo esto? Es que al final se termine aprobando algunos conceptos de ley, y es ahí donde a mí me preocupa, donde puedan haber, de acuerdo a algunas religiones orientales, donde algún hombre adulto se pueda casar libremente con una niñita de 8 años o de 9 años. Entonces, ahí es donde a mí me hace sonar el tema de la religión y el derecho, porque hasta dónde nosotros podemos reclamar, porque esto ya ya no es índole de solamente un país, sino es la generalidad de un sistema que está globalizado en este momento. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde tengo el derecho legal de poder reclamar, gritar, si le querés llamar, alzar mi voz en función de algo en lo que no esté de acuerdo? Eso es una pregunta muy interesante, muy compleja. Es cierto que esto, por lo menos en el mundo occidental, es una realidad. En mayor o menor medida los países son más o menos conservadores, pero hay una tendencia hacia leyes que entran en conflicto de alguna manera con los valores más tradicionales, quizás, ¿no? Aquí en Argentina nosotros tuvimos en el 2013 la ley del matrimonio homosexual, y en ese momento el arzobispo de Buenos Aires, el arzobispo católico de Buenos Aires, quien hoy es Papa
Francisco, ¿no? Y se opuso la Iglesia Católica, se opusieron la mayoría de las iglesias evangélicas, por lo menos las representadas en un 80% por una entidad que se llama Siera, el 80% de los evangélicos, que representan a su vez un 15, un 18%, en general se movilizó en contra de la ley, y la ley de todas maneras salió. Son temas que son de vuelta, como el que sacamos recién, muy divisivos. Aquí también tenemos el tema de la ley de identidad de género. En ese sentido, en Latinoamérica, Argentina ha sido prácticamente, con Uruguay quizás, pioneros, ¿no?, en estos temas. A mí me gustaría volver al foco, que es la libertad religiosa, pero ¿por qué? Porque a veces le ponemos etiqueta de libertad religiosa a algo que no lo es. Nosotros entendemos que no necesariamente estos temas tienen que ver con la libertad religiosa. Es difícil diferenciar una cosa con la otra. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué nos cuesta? Porque por un lado defendemos la libertad religiosa y por otro lado tenemos nuestros valores, tenemos nuestras convicciones. En este caso compartimos una visión del mundo, una creencia determinada por el cristianismo, por la Biblia, como expresadas en tu caso. Lo entiendo porque tengo familia de pastores, también tengo un padre pastor, tengo hermanos pastores, tengo tíos pastores, así que lo entiendo perfectamente. Pero estos temas no necesariamente son temas de libertad religiosa. Lo que sí puede entrar aparejado son consecuencias a la libertad religiosa. Como hay muchísimos ejemplos, pero esto de no poder predicar en el púlpito, o que me obliguen a celebrar un matrimonio que no está de acuerdo a las creencias de la religión que profeso, o al médico que lo obligan a realizar prácticas médicas que no están de acuerdo con sus convicciones. Esas sí son consecuencias que vulneran el derecho humano fundamental a la libertad religiosa. Y ahí, en ese caso del púlpito, creo que no solo está comprometida este derecho de la libertad religiosa, sino la libertad de expresión en su más básico sentido. Y eso sí es preocupante. Eso es preocupante en el mundo occidental, en el mundo europeo, en varios países de Latinoamérica lo estamos viendo. Estamos viendo que estos enconos sociales, esta grieta, como le decimos aquí, ¿no?, esta división social tan fuerte, a veces lleva a sectores quizás antirreligiosos incluso, a imponer su pensamiento a los sectores que tienen unos valores o unas creencias de religión. Y así como nosotros no podemos arrogarnos la facultad de imponerles a otros la forma en que tienen que creer o la forma en que tienen que pensar, sí también tenemos el derecho de que se nos respete lo que creemos. Lo que creemos, y de poder decirlo además, de poder practicarlo y de poder difundirlo por todos los medios que tengamos a nuestra disposición. Wow. Qué bueno, es bueno saberlo, porque eso al menos te da la libertad de poder expresarlo. Porque esto se globaliza, vos sabías, Adrián, esto va para globalizarse, o sea, todo esto que nosotros vimos, yo creo que en ese aspecto Canadá es un abridor de puertas para todo ese tipo de prácticas. O sea que en el año 2000 aquí se consagró el mayor servicio, ya que era en aquel tiempo, año 2000, era el lugar más cosmopolita del mundo. Así que te imaginás, al ser el lugar más cosmopolita del mundo, la cantidad de religiones, cultos y diferentes conceptos que se estuvieron utilizando durante muchos años. En salud el cafecito acá. Yo lo fui a comprar ahora. Así que... Sí. Lo importante de esto. Esto que nosotros vamos a ver en los próximos días, guste o no, va a ser algo que vamos a tener que empezar a practicar y empezar a ponerle atención. Los guste o no los guste. Especialmente por el concepto en el cual vamos a empezar a generalizar
la vida del otro en función a sus respuestas. Ahora, una pregunta más para ya dejarte tranquilo. Ya no hemos comido casi 40 minutos. Imagínate que han sido preguntas que yo al menos necesitaba escuchar. Adrián, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer en función porque yo me imagino que en la organización en la que trabajas aprendiste a respetar no solamente la diversidad en función del pensamiento mismo. Viste que eso, a veces el fanatismo te lleva a decir o a pensar o a hablar. O sea, en esta diversidad, en este centro de estudios que vos generaron, en el que vos sos parte, o sea, te tienes que haber abierto a la posibilidad de poder saber escuchar las diferentes versiones y opiniones. Bueno, nosotros creemos en el diálogo, pero además en un diálogo constructivo, pero por sobre todo, se ve que está inestable la conexión, pero si me escuchas. Sí, sí, sí. Nosotros básicamente nos preocupamos por construir un sustento jurídico. Justamente lo que procura el centro es darle herramientas a abogados que defiendan la libertad religiosa en los tribunales. De hecho, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar en favor de la libertad religiosa en la Corte Suprema Argentina en 2 oportunidades. Y justamente lo que hacemos es lo que nosotros denominamos doctrina. Escribimos, investigamos en función del derecho nacional, del derecho internacional, de los tratados internacionales de derechos humanos, empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 18, donde claramente se establece el derecho a la libertad religiosa, tanto en su aspecto positivo como en su aspecto negativo, y su aspecto colectivo, esto de poder creer con otros, asociarse con otros. Entonces, para decirlo de una manera sencilla, lo que hacemos es trabajo de investigación jurídica, que de alguna manera les provea de pensamiento y de diálogo, para que les provea insumos a los profesionales y también a la sociedad, tanto en la defensa como en el diálogo sectorial. Porque volviendo a la pregunta inicial, si yo a unos le digo asesinos y los otros me dicen retrógrado, ignorante, ¿qué diálogo es posible? ¿A dónde vamos a llegar con eso? Digo, partiendo de esa base, creo que sí tenemos la responsabilidad de construir desde el saber, construir desde la investigación, construir en nuestro caso, y la parte que podemos hacer es desde el derecho, y desde este foco que hacemos en la posibilidad de que todos puedan vivir según sus creencias y según lo determine su denominación, su religión, su tradición religiosa. Pues sabes que me pregunta Tomás Riveros, me dice, sí, buen amigo. Omar dice, ¿existe en Canadá alguna institución semejante al CEDIR? Vos sabés que no sé. No sé, porque... Sí, hay una institución muy prestigiosa, no me acuerdo ahora de las siglas ni el nombre, pero tengo un gran amigo ahí, Barry Bassi, que de hecho nosotros somos una institución muy pequeña al lado de lo que ellos hacen, y si quieren lo podemos referenciar con él. Estaría bueno porque me gustaría, te explico, me gustaría charlar estos temas bajo la ley canadiense, porque sería excelente poder entender el concepto desde la visualización canadiense. Yo creo que aquí nunca lo he escuchado, yo honestamente para contestarle a Tomás, nunca lo había escuchado, pero vos me estás diciendo que existe. Si me mandás después el link, sería excelente para poderlo saber, porque en un país tan multicultural como este, creo que sí, definitivamente tendría que haber una organización que pueda mantenerse de esa forma. Sí, es una organización muy importante y con Barry lo conocí en un evento que se hizo en Río de Janeiro hace 2 años, y ahí mantenemos bueno, yo no hablo inglés, yo no hablo castellano, ¿no? Pero a pesar de eso hemos mantenido el contacto y ha escrito nuestra revista, y sé que hacen un gran trabajo
en este sentido en Canadá. Está excelente, si me pasás el nombre, sería muy bueno. Bueno, a todo el Sí. mundo le hago 3 preguntas, Adrián. La primera pregunta es, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en un mes? Y la tercera te la hago después. Decime, ¿cómo se ve Adrián de aquí a 10 años? Siempre dije que esa era... Hay dos preguntas que odio que me hagan. ¿De Una dónde es esa. sos? Un nómade toda la vida, y otra cosa es hacia dónde vas dentro de 10 años. Me cuesta imaginarme, pero estoy muy comprometido con este trabajo. Realmente me apasiona. De hecho, he postergado otros desafíos laborales y económicos por dedicarme enteramente a esto y, bueno, crecer en lo académico, poder ser un defensor que esté a la altura de las circunstancias de estos derechos, y formar una familia. Y en un mes, de acá a un Sí. mes, ¿cómo te ves? De acá a un mes espero que volvamos a la normalidad. Mira, nosotros el viernes yo pude hacer una mudanza de oficina que tenía pendiente desde enero, porque el día que iba a hacer la mudanza se decretó la cuarentena. Así que todo el campus, de hecho, nosotros tenemos un campus donde hay pupilos, son alumnos internos, viven dentro del campus, hay hogares, residencias estudiantiles. Ajá. Todo cerrado, las oficinas no están funcionando, ya es una cuarentena muy larga, una cuarentena muy estricta, así que nosotros no tenemos una vida normal. Como yo soy docente universitario, doy otras materias además de esto, para otras carreras de contador público, traductorado de inglés, etc. Y bueno, tuvimos que adaptarnos a esta nueva normalidad de la virtualidad, de generar clases online. Y bueno, lo que me veo dentro de un mes es preparando para tener una posibilidad de un segundo cuatrimestre recibiendo a los alumnos y pudiendo estar en el aula con ellos y teniendo una vida más social que la que estamos teniendo ahora. Wow. Mañana te levantás, pones el pie a la orilla de tu cama, el primer paso, ¿cuál es tu primer pensamiento? El primer pensamiento como buen argentino creo que sería ir a preparar el mate, pero creo que una plegaria corta, agradeciendo por un nuevo día y pidiendo sabiduría para encararlo. Excelente. Muchas gracias, Adrián. Ha sido un gusto conocerte y escucharte. Creo que tenemos mucho que aprender en función de lo que es el derecho religioso. ¿Algo que te hubiera gustado que te pregunte y no te pregunté? No, la verdad que sí me pasó que fuimos a lo más polémico enseguida, al hueso, que seguramente es el estilo que me voy a tener que acostumbrar para la próxima vez. Y bueno, alguna No, cosa que pero te tenía preparada. traté bien, no No. te golpeé, no te... Excelente. Lo que pasa No, es que lo que uno... pasa es que son temas de actualidad, inmediato. Regularmente siempre tenemos nosotros un retraso de unos días en función a la gran visualización que van teniendo los videos, y y me van llegando muchísimos mensajes todo el tiempo. Entonces, a medida que van llegando los mensajes, después probablemente te vuelva a contactar para que vayas contestando uno por uno, porque es un tema, primero, es un tema que no se toca. Este es un tema que no se toca. Es un tema que es desconocido. Hasta tiende, si no entiendes el tema en sí y el porqué del tema, puede a algunos resultarle hasta, ¿y qué hago yo haciendo esto? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? A mí no me interesa, que es un poquito la reacción lógica de la gente. Pero cuando empezás a indagar sobre esto, es mucho más importante de lo que nosotros mismos entendemos. O sea, es mucho más apasionado en sí también. Lo que pasa es que, déjame decirte esto, justamente cuando entramos a la dimensión práctica, nos damos cuenta de que es nuestra cotidianidad, porque tanto la religión como el derecho son sistemas normativos, son sistemas que
nos ordenan de alguna manera la forma de vestirnos, la forma de comer, la forma de descansar, la forma de trabajar. Por ejemplo, hoy, pero no tiene nada que ver, recién escuchaba las noticias, he estado poco atento a las noticias de mi país, pero una noticia era que se recibía un vuelo especial con algo así como 50 rabinos que venían a certificar la carne kosher. Todo un tema, el tema de la alimentación religiosa y cómo las distintas culturas y los distintos estados regulan ese asunto. Y eso con la vestimenta, con el descanso respecto al trabajo, a la educación, ni hablar de temas que no entramos como el de la persecución por motivos religiosos, la violencia por motivos religiosos, la desigualdad que generan no solo los estados, sino las sociedades, los nacionalismos emergentes, el secularismo, hay muchísimas cosas para hablar. Wow. Era Adrián Maldonado, director del Centro de Estudios sobre Derecho y Religión. La verdad que ha sido una charla interesantísima. Conocer todo esto es todo un arte, te digo, porque realmente yo hasta que Tomás me mencionó, sabía que existía el Ministerio de Relaciones y Culto, pero nunca en realidad le presté demasiada avidez a entender cuál era la función en sí. Ya cuando empezó a hablar del derecho religioso, se empezó a abrir en mi cabeza un montón de preguntas que digo, acá tiene que haber un porqué a todo esto. No creo que sea la última vez que charlemos, creo que tenemos otra oportunidad donde dos cosas quiero hacer. Quiero poder recaudar, porque a medida que te escuchaba recién, yo digo, ¿cuántos países en este momento están viviendo una situación similar a la de Canadá en función al detrimento de lo que acabo de mencionar con el tema de la iglesia? Entonces quiero averiguar, a ver, cuántos países están pasando en Europa y en América sobre esta situación y después llamarte para ver cómo lo analizamos globalmente. Y si me das la chance, pues obviamente. Hay estudios, no necesariamente con algo tan específico, pero sí, por ejemplo, cómo es la forma de relacionarse de los estados con las religiones, desde los estados confesionales a los estados que combaten a la religión, cómo es la importancia que le dan las personas a la religión en su vida. Estadística muy importante de un centro de Estados Unidos que se llama Pew, tiene unas estadísticas y unos estudios increíbles sobre estos temas que nosotros seguimos, porque bueno, ellos son los reyes de la estadística, ¿no? Y podemos compartirlos con tu audiencia cuando quieras. Excelente. Muchísimas gracias, Adrián. La verdad que ha sido un gusto. Nos hemos pasado casi una hora charlando. Te dije que más o menos iba a ser como una hora. La verdad que lo he disfrutado muchísimo. ¿Querés agregar algo más? No, para mí ha sido un gusto, un placer realmente conocerte. No conozco a quienes nos están escuchando, pero seguramente no va a ser la última vez que nos vamos a ver y tener la posibilidad de Ya escuchar. vas a ver que sí, vas a ver que sí. Es un tema realmente nuevo dentro del sistema. No se escucha y realmente es un tema que hay que hacer conocer. La verdad que a mí me interesa que la gente conozca de esto porque son sus propios derechos también, aunque ellos no lo sepan. Son sus propios derechos. Te agradezco un Que ser montón. la voz de lo que no, solamente con esto, tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Nosotros que La voz podemos. de los que no tienen voz, es verdad. Esa es una palabra correctísima. Muchísimas gracias, Adrián. Espero que pases un excelente día. Gracias por habernos acompañado en este día. Te mando un abrazo a la distancia y lo mejor de Dios para vos. Y bueno, vamos para adelante. Podés desconectarte en cualquier momento que quieras. Yo ahora ya me despido de ellos, hago un pequeño análisis de todo y ya digo un par de cositas más y ya nos despedimos. Así que te dejo libre a partir de este momento, podés conectarte cuando quieras. Muchísimas gracias. Era Adrián Maldonado, director del Centro de Estudios de Derecho y Religión. Estamos compartiendo con todos ustedes. Gracias por habernos dado la posibilidad de charlar este día con ellos. Realmente ha sido interesantísima la charla. Realmente me ha gustado muchísimo por dos razones. Primero, porque ir analizando todos estos temas con usted lo va también marcando a cada uno de nosotros a poder salir
y a dejarnos de ver todo lo que nosotros estamos generando en este tiempo. Quiero contarles que me parece haber tenido algo que quiero que usted analice conmigo. Eh, el derecho de la religión es una voz que necesitamos, tal cual lo decía Adrián, es una voz que necesitamos nosotros entender, porque esto nos va a servir a nosotros mismos también. Aunque usted no crea, nosotros vamos a tener que en algún momento empezar a dilucidar internamente qué es lo que está. Parecerá al principio, quienes no lo entienden, por eso no lo juzgo, parecerá inclusive un tema aburrido, pero no es un tema aburrido. Los derechos que se están tratando a nivel mundial en este momento son derechos que tienen que ver mucho con el orden religioso. Y entender los derechos que a usted le corresponde, conforme la religión que practique, conforme la ideología que tenga, le va a también dar el poder de poder administrar en forma ordenada cada una de las situaciones que va llevando. Por eso, entender el derecho religioso le va a usted a marcar la diferencia entre estar en la posición correcta o incorrecta. Hay una tendencia mundial hoy por hoy en saber hacia dónde quiere ir la sociedad. Y la sociedad está yendo hacia el lugar donde entiende por derecho administrado por los medios de comunicación que tienen que ir. Y no todas las veces es una forma correcta de llegar al lugar preciso. Gracias por habernos visto este día, gracias por habernos acompañado. Mañana le cuento, mañana tenemos un programa. Mañana voy a tener, ¿cómo es? Mañana voy a tenerlo a mi gran amigo, Gastón Silva. Gastón es un hombre que ha estudiado la familia Rothschild, la familia, a mi entender, más rica del mundo. Lo que pasa es que no sale en la revista Forbes, pero son los dueños de la economía mundial. O sea, cuando digo los dueños de la economía mundial, hablo de todos los bancos en el mundo. Los bancos centrales del mundo son de la familia. O sea, el Banco Central de Canadá es de la familia Rothschild, le guste o no le guste reconocerlo, el Banco de Estados Unidos, el Banco Argentino, el Banco Central de cada uno de los países del mundo es de la familia Rothschild. Entonces, ahí vamos a empezar a entender el porqué de muchos mecanismos políticos que vemos dentro de nuestras sociedades. Le recomiendo que mañana venga con las antenas puestas porque vamos a hacer un programa donde usted va a empezar a conocer y a dilucidar cada una de estas situaciones. Así que mañana entonces a las 9 de la noche, hora de Canadá, 8 de la noche en Perú, 9 de la noche en Colombia, 10 de la noche en Argentina, bueno, y así. Tenemos hora del este en Canadá, va a poder compartir con nosotros este momento. Así que les doy gracias por esta noche, ha sido una linda noche, tenemos un montón de buenas noticias para los próximos días. Vamos a tener a Moisés Rifo, al pastor Moisés Rifo, el día lunes, que nos va a estar hablando sobre liderazgo. Vamos a tener un banquero el día miércoles, directamente desde Barcelona, España. Lo vamos a hacer levantar a las 3 de la mañana para que esté con nosotros el día miércoles hablándonos sobre todo lo que es el trade, todo lo que entender cómo es que trabaja la bolsa en estos tiempos de crisis. Porque todo esto es necesario que usted lo entienda. Créame que todo esto es preciso que usted lo entienda porque se viene una recesión mundial y usted va a tener que entender el por qué. Usted necesita saberlo. O sea, créame que todo esto es necesario. Escúchelo, analícelo, vea los videos, aunque no lo entienda en el mismo momento que lo está hablando, vaya haciéndose a la idea de que va a tener que aprenderlo. Entonces, todo este banquero, el día jueves voy a tener, el día miércoles no tengo banquero, el día jueves voy a tener un economista que habla sobre, vamos a tener una charla linda de economía en función de lo que es la economía global. Cómo consideran los economistas va a funcionar la pospandemia, el momento después de la pandemia empezar a trabajar. La semana que viene tengo lindos encuentros con buenos amigos. Y todavía no he terminado, porque después, la próxima semana que viene me dedico todo pura y exclusivamente al área canadiense. O sea, ya voy a tener a realtors conmigo, voy a tener a otras personas que hacen hipotecas conmigo, voy a tener a personas que hacen seguro de vida conmigo. Vamos a tener una discusión para que usted sepa exactamente cómo trabajar las finanzas a partir de este día. Y esa semana yo le voy a regalar este libro, que lo pensaba mostrárselo justamente con Manny, que es Respuestas
que significa que son preguntas y respuestas sobre economía bíblica. Este es un libro que escribí allá por el 2008, que el 2008, si bien digo, y ya hablábamos de lo que era conquista, posición y posesión que usted ve allí. ¿Ve? Entonces, allá por el 2008 ya se hablábamos de esto. Le voy a regalar este libro esta próxima semana, entonces, no esta que viene, la próxima vamos a dar a todas las personas que nos sigan y se suscriban con nosotros. Y lo próximo que le voy a regalar también es este libro que es Rompiendo la Maldición y la Esclavitud de la Deuda. Son dos libros que le voy a estar compartiendo en el próximo. Les cuento también, como último ya, que me llegó el libro de mi buen amigo Manny Mays, el libro llamado Un Destino llamado Felicidad. Hoy día empiezo a leerlo. Estoy seguro de que voy a sacar muchas cosas lindas. Así que gracias por haber compartido con nosotros, un tiempo maravilloso, precioso. Si tiene alguna pregunta con todo lo que hablamos, pues entonces háganosla y vamos a seguir compartiendo lo mejor de Dios para cada uno. Que la pasen muy bien, nos vemos mañana a las 9 de la noche, que Dios les bendiga. Chau, chau.